Buenas tardes, señores diputados de esta honorable Asamblea Legislativa. Señor Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Señor Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Señor Director General de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Amigos y amigas de la prensa, salvadoreños que están pendientes de esta conferencia de prensa. Hoy, este 15 de marzo, es un día especial nuevamente. Es un día de buenas noticias, como lo he venido diciendo últimamente. Es un día de tranquilidad, de optimismo para todos los salvadoreños honrados que buscamos y apreciamos la paz que ahora estamos viviendo. Hoy es el día en que vamos a hacer posible una vez más, como Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo, que El Salvador pueda cumplir un año prácticamente de estar viviendo en verdadera libertad. Por eso, sin duda, hoy es también una fecha importante para dar gracias a Dios por permitirle a nuestro país poder llegar a este punto, por permitirnos dejar atrás el legado tan oscuro de luto y de terror que impusieron las pandillas en nuestro país por décadas. Es una fecha en la que también debemos reconocer el sacrificio y esfuerzo de nuestros policías y militares que están en el territorio arriesgando su vida, su integridad física, defendiendo a los salvadoreños honestos. De hecho, como siempre lo hago, también un agradecimiento para cada uno de ellos, para los elementos de la Policía Nacional Civil y para los elementos de la Fuerza Armada, que son unos verdaderos héroes para nuestro país. Durante estos casi 12 meses de trabajo, el mundo entero ha sido testigo de las grandes transformaciones que tienen lugar ahorita en nuestro país. También hemos podido observar cómo rápidamente se desvanecieron todos esos argumentos, en realidad las mentiras. Al final de cuentas, eso eran mentiras de esas viejas cúpulas que crearon esta crisis de seguridad y que no querían que este país avanzara, y de los que también por décadas habían vivido del problema, de las primicias que les daban las pandillas, del dolor de la gente, de la mala imagen de nuestro país, ya que ese era su negocio, tal como lo mencionó un poco el ministro de Seguridad, porque verdaderamente ese era el negocio de ellos. Ellos vivían de la desgracia que nosotros estábamos sufriendo en nuestro país. Pero como mencionaba, en estos meses muchas cosas han quedado claras. La primera de ellas, como decía, es que nuestro país, este pequeño país en donde estamos viviendo, le está demostrando al mundo que es posible romper con pasados y herencias nefastas, siempre y cuando exista la voluntad y la valentía suficiente. Al mismo tiempo, se ha reafirmado que nuestro pueblo, la gran mayoría, gran mayoría, apoya las medidas de seguridad de nuestro presidente Nayib Bukele. Durante algún tiempo, las organizaciones fachadas de los partidos tradicionales invirtieron recursos para montar una campaña de mentiras. Yo creo que el pueblo salvadoreño es testigo y recordará sobre todo los primeros meses de este régimen de excepción. El discurso de ellos era que el país vivía en una dictadura, decían ellos. Decían que la gente tenía miedo y que vivían asustados. Por supuesto, esta campaña fracasó y era obvio. La realidad les pasó por encima. La misma gente compartía en sus redes sociales y todos lo veían, la gente compartiendo desde los parques, desde las canchas, en cada una de las comunidades o de las colonias, incluso adentro del transporte colectivo, dentro de los buses, iban compartiendo lo que se estaba viviendo hoy, porque eso se había convertido en su día a día. Eso ya, el vivir sin las amenazas que les daban las pandillas. Es que en realidad, la realidad, valga la redundancia, es imposible maquillarla. No se puede engañar a la gente. A esa gente que antes veía a los muertos allí en sus pasajes, en sus colonias, en sus comunidades, en la calle, y ahora está viviendo en paz. En realidad no había manera de ocultar o de maquillar
esas realidades que se estaban viviendo. Otro fenómeno que ha tenido lugar en estos últimos casi 12 meses, quizás el más significativo y en materia social, y eso quizás es el punto más importante que deberíamos de destacar, es el empoderamiento y la reconstrucción que están viviendo nuestras comunidades. En las diferentes ocasiones en las que a nosotros como diputados nos han invitado a participar y a compartir ahí en esos lugares, en las comunidades, hemos podido constatar cómo miles de familias, quizás de vivir 20 años en una colonia, por fin han podido conocer las canchas, los parques que están ahí en su zona. Y esto no es broma, aunque parezca mentira, pero esas eran las realidades que se estaban viviendo. Porque en realidad antes esos espacios eran vetados por los criminales terroristas, pandilleros. También vemos cómo la misma ciudadanía ha perdido el miedo a la denuncia. Y aprovecho para seguir invitando a la población a que sigan denunciando, a que confíen en sus autoridades. Y porque esos son los resultados, ha sido de gran ayuda para los resultados que hoy por hoy se están viviendo. Es seguir colaborando con las autoridades en esta guerra de los salvadoreños honrados, que tienen los salvadoreños honrados contra los terroristas pandilleros. También hemos podido comprobar que solo se alcanzan resultados concretos y sostenibles cuando una estrategia se ha elaborado y ejecutado de una manera integral, tal como se ha venido haciendo. Así como el gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó habilitar un régimen de excepción que generara los marcos legales para enfrentar la amenaza terrorista, también se dio el inicio al proceso de construcción del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tal como los ministros lo mencionaban el día de ahora, se hizo el segundo movimiento de los 2.000 terroristas pandilleros, que la mayoría de salvadoreños honrados esperamos que ellos no vuelvan a salir nunca de ese lugar. Ese lugar en donde donde deben de estar los pandilleros más peligrosos y sanguinarios, esos que causaron dolor a nuestra gente, esos que están encerrados hoy por hoy. Y como decía anteriormente, esperamos que no vuelvan a ver la calle. Porque el lugar de los criminales es la cárcel, no son las calles. Las calles, las plazas, las canchas, los parques le pertenecen al pueblo honrado. Claro, en el pasado el país estaba funcionando completamente al revés y eso lo sabemos todos. Los criminales eran los que dictaban las reglas. La gente estaba encerrada, la gente honrada es la que estaba encerrada, presa en sus propias casas. Y los criminales son los que estaban libres en las calles, mandando. Pero todo eso cambió. Y no solo cambió, sino que se terminó. Y la gente lo sabe, porque es lo que ahora está viviendo. Ahora están viviendo una nueva realidad. Esa es la gran diferencia con el antes y con el después. Y con lo que se está viviendo ahora. De hecho, si ustedes comparan en especial, ustedes amigos de la prensa que nos acompañan esta tarde, ustedes se darán cuenta que todos los gobiernos y asambleas anteriores hablaron de seguridad. Y es cierto, todos los gobiernos hablaron de seguridad. Todos decían de que era un tema muy importante. Todos decían que tomaban medidas sobre este tema. Decían que tenían planes con éxito. Bueno, incluso algunos decían que habían declarado municipios libres de violencia cuando hicieron aquellos pactos que para todo fue público, en el que iban encaminados a darles un espacio dentro de la sociedad, así como lo hicieron con los terroristas del FMLN en su momento, que les dieron el espacio y les dieron incluso espacios dentro de esta asamblea legislativa para que pudieran venir a tomar decisiones por el país. Lo mismo estaban planeando y esos eran los pactos que estaban haciendo en lo que se denominó el principio de municipios libres de violencia. En realidad, todos los gobiernos decían. La diferencia es que tanto el gobierno del presidente Nayib Bukele como en esta nueva asamblea legislativa, lo que decimos, lo hacemos. Y lo hacemos sin dar un paso atrás. Podemos comparar discursos contra discursos, pero lo importante es comparar resultados contra resultados.
Y como decía el presidente Bukele, los resultados pesan más que la propia retórica. Y es que en los resultados donde el Plan Control Territorial y este régimen de excepción son totalmente irrefutables. Por eso esta nueva Asamblea Legislativa, esta misma tarde, si Dios nos lo permite, va a garantizar un mes más de vigencia de esta exitosa y valiente medida que permitirá a los salvadoreños seguir viviendo en verdadera libertad y paz. Por lo cual, para finalizar, le hago un llamado al pueblo salvadoreño que nos mantengamos siempre unidos en esta guerra contra las pandillas. Todavía falta cosas por hacer. Todavía tenemos pandilleros en las calles, a pesar de que son más de 65,000 pandilleros que ya están en las cárceles o que ya están dentro de un proceso, incluso para ser condenados con todos los procesos que determina la ley. Todavía falta. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y solo unidos vamos a sacar adelante nuestro país. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.